3, 2, 1. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Hermanos Empresarios. Somos Carlos y Ricardo Salguero. Hola. Tenemos el día de hoy una entrevista muy especial de una persona pues, que conocemos de toda la vida. Estamos con Cristian Becerra, un amigo de la infancia que pues fue nuestro compañero de travesuras desde la niñez y que pues a lo largo de nuestra juventud hemos en cierto momento después de nosotros salir del Ecuador a estudiar, perdimos el contacto, no me acuerdo, Cristian, cuántos años fueron que no... Aproximadamente 25 años. Sí. Por 25 años no hablamos, no nos comunicamos, nada, no por nada más que por... no existía el Facebook, no existía las redes sociales y pues luego de tanto tiempo hemos reanudado la amistad que pues nunca se pierde y que ahora nos damos cuenta que han vivido él y su familia una vida plena porque son amigos de familia y pues... Cristian, cuéntanos un poquito quién eres, de dónde eres, eres empresario, yo sé que has hecho muchas cosas y nada más un resumen rápido y ya luego entramos de lleno a la entrevista. ¿Qué te parece? Mira, antes de que comiences, Cristian, una cosita solo interesante que quiero añadir es que el Cristian, curiosamente, es la misma edad, tiene la misma edad que mi hermano Carlos. No, perdón, es mayor. Bueno, es mayor. No se nota, pero soy mayor. Bueno. Solo en sabiduría se puede notar. Bueno, que queden claro que el mayor de todos de aquí es Ricardo. Sí, eso sí. Pero curiosamente, Cristian tiene un hermano menor que se llama Carlos, que fue también mi mejor amigo toda la vida. Entonces, el vínculo familiar es muy grande, es importante y es un gusto tenerte aquí, Cristian. Sí, un placer, bueno, hermano. A los dos, Carlos, Pablo, que Pablo, Ricardo, no te leo Pablo, Ricardo, ahí se me va lo de Pablo. Como quieras. Ricardo de toda la vida, el Ricky de toda la vida. Ricky, Ricardo. Ricky, Ricardo, Kiki, lo que de todo. Eso. Bueno, es para mí un privilegio y un honor y un gusto grandísimo poder compartir este tiempo con ustedes. Sí, lo que tú estás diciendo es una historia de toda la vida en realidad, ¿no? Y tú decías, las amistades no se pierden, pero me acuerdo que nos tratábamos como hermanos en aquella época y después de pasados 25 años, volvernos a encontrar y lo chévere que fue encontrarnos en los caminos de Dios y para mí fue ratificar esa hermandad que teníamos. Entonces, súper feliz de que este encuentro se haya dado en nuestras vidas y de poder retomar. ¿Ya qué tiempo? Creo que unos 5 años que hemos retomado esta relación, sí. ¿verdad? Sí. Desde que nos reencontramos. Sí. Y bueno, un poco contarles brevemente quién soy. La verdad es que es muy difícil poder definirme quién soy, porque me he dedicado a una gran cantidad de actividades. Comienza con tu nombre, de dónde vienes, dónde naciste, dónde creciste, rápidamente. Ya después te voy a preguntar algunas cosas que pues te van a desarmar un poco, pero pues... Dale, de una. Lo simple ahorita. Sí. Encantado, soy Cristian Becerra. Soy ingeniero agropecuario de profesión, pero no ejerzo la ingeniería agropecuaria. Ahora me dedico a escribir y a ser pastor de una iglesia, de un ministerio internacional también. Nací acá en Quito, Ecuador. Vivo actualmente acá en Quito, Ecuador, aunque ando con las patas que me hierven para irme de arriba abajo, para moverme por un montón de partes, llevando el ministerio, llevando muchas actividades que tenemos. ¿Qué te puedo decir? Un apasionado de la vida, enamorado de mi esposa como loco. Tengo ya casi 20 años de casado, pero estoy peor que quinceañera con ella. Y de mis hijos también. Tengo 2 hijos, Julián y Maripaz, que son parte también de todas mis actividades de mi vida. Así que, ¿qué te puedo decir? Nada más, enamorado de la vida. Excelente. Cuéntanos, Cristian, cuéntanos un poquito de tu niñez. ¿Qué tipo de niño fuiste? ¿Qué te acuerdas de la niñez? ¿En dónde creciste? Cuéntanos un poco más de eso. Bueno, crecí en Quito, en un barrio bastante singular, porque en aquella época, ustedes recordarán, era una época muy sana. Era una época en la que las travesuras estaban en treparnos herramientas, en
lanzar pelotas, de pronto en romper por ahí la teja del vecino con un balonazo de fútbol. Era una época bastante linda, bastante sana. Me dediqué mucho al deporte a partir de los 11 años de edad. Empecé a dedicarme de una manera impresionante al deporte, porque entrenaba 4 horas diarias y competía todos los fines de semana. Entonces me dediqué al tenis y dejé el tenis, que era una gran pasión, por otra gran pasión que era el fútbol. Cuando empecé a jugar semiprofesionalmente en la liga, hasta que tuve que elegir entre los estudios o el deporte, y pues en esa época el deporte acá en Ecuador no era bien pagado, por lo tanto decidí los estudios Ya, y ahora, me dediqué a eso. la Liga de Quito, ¿verdad? Sí, Pero claro, de para blanco aclarar siempre. para la audiencia, porque nos escucha gente de todo el mundo, la Liga de Quito es el mejor equipo del Ecuador y posiblemente de Sudamérica, entonces nada más queríamos aclarar eso. De Sí, largo. sí, sí, sí. Hay gente El que no le único va a equipo gustar ecuatoriano que mucho. tiene títulos internacionales, estrellitas doradas y nada, o sea, no Hay se hable gente que no más le va de a eso. gustar mucho eso, pero pueden comentar y podemos discutir en los Bueno, lo comentarios que sin pasa es problema. que hay verdades que incomodan. Esta es una de las verdades que puede incomodar a todo el mundo. Ya. Ahora, mira, cuéntanos un poco. Yo sé que ya en tu vida adulta has sido empresario. ¿Tuviste alguna experiencia de niño, de adolescente, en donde viste esos pininos, esos principios de emprender, de vender, de comprar, de hacer empresa? Cuéntanos de eso. Definitivamente, sabes que mis padres eran maestros de colegio. Específicamente mi papá era maestro de colegio y él se dedicaba a tiempo completo a dar sus clases en el colegio en el que tenía que dar clases. Y luego tenía unos trabajos un poquito más de corporativos, pero que tenían que ver con el Estado, o sea, y con instituciones internacionales educativas. Pero eso no le daba rédito de ninguna forma. Yo veía mucho sacrificio y muy poco rédito. Y no fue hasta cuando yo descubrí la actividad que verdaderamente estaba dando rédito en mi casa, que era el hecho de que mi papá era un escritor. Entonces mi papá escribía libros para colegios y esa empresa que él emprendía le daba muchísimo más dinero y mucha más satisfacción de lo que le estaba dando, sobre todo satisfacción y realización de lo que estaba recibiendo como maestro. Entonces, él cumplía por una manera, digamos así, vocacional con su labor de maestro y profesor, pero como empresario, como escritor, esa era la actividad que verdaderamente nos sostenía, que nos tenía muy cómodos, muy tranquilos. Así que yo desde ahí entendí que lo que yo quería era ser un emprendedor, un empresario. Y a lo largo de toda mi vida nunca trabajé para nadie, o sea, siempre trabajé para mis propios emprendimientos que, bueno, han sido Ya, variados. y de niño te acuerdas de haber vendido algo, o haber hecho algo que dices, wow, sí comencé a ser el negociante o el empresario desde la niñez o de la adolescencia, porque yo sé que uno de tus hermanos sí comenzó, inclusive me reclutó a un negocio y Exactamente, fue por ahí donde se movió la cosa. Cuando él también, yo tendría, me acuerdo, no sé, se le alrededor de unos 15 años, 16 años por ahí, que también fui reclutado para esas redes y empecé en ese momento a darme cuenta de dos cosas. Primero, de que yo podía tener era independencia el económica. negocio de Herbalife, ¿verdad? Herbalife, Ya. sí. Entonces empecé a trabajar con eso, pero muy poco. Sabes que fue bastante interesante porque yo era estudiante y en ese tiempo yo era apasionado, ya me acuerdo, eran más o menos 16, 17 años, porque yo era un apasionado por los caballos. Y yo tenía un caballo acá en Calderón y me encantaba venir acá y me encantaba gastarme el dinero en mi caballo, en aperos para el caballo, en nuevos sombreros, nuevas botas, porque era mi pasión en ese instante. Entonces yo salía a trabajar con Herbalife, con las mamás de mis amigos, de mis compañeros de colegio, les vendía el tratamiento para pérdida de peso y tenía dinero para mis caprichos y mis cositas, pero ya vi que había eso y vi que también tenía una ligera capacidad de liderazgo porque podía conversar a mis compañeros de colegio y reclutarles a un montón para que se mantengan y motivarles a que ellos estén generando y generando. Chévere. Y ya, se logró, se movió bastante. Ya, no, Sí. chévere, chévere. Mira, una pregunta que tengo yo es, quiero volver a eso que comentaste de que tú a un momento te diste cuenta que la vocación de tu padre versus lo que realmente les daba como familia, te diste cuenta de eso.
¿A qué edad te diste cuenta y cómo te diste cuenta de eso? Me parece interesante cómo le hiciste a tu padre, que a veces, como tú sabes, en nuestro crecimiento, nuestros padres eran la autoridad absoluta. ¿Cómo hiciste Total. que tu padre se dé cuenta de eso y que cambie un poco su manera de emprender? Bueno, no hice yo que cambie su forma de emprender. Sabes que él estaba con eso hasta el momento en el que, desde que yo me acuerdo, ya procuraba dejar la parte de la enseñanza, la parte de la educación y dedicarse específicamente a sus libros porque veía que verdaderamente le daba muchísimo más rédito. Y luego te voy a decir una cosa, ¿sabes qué? Yo creo que cada persona tiene un propósito específico en la vida. Y dentro de ese propósito, cada persona tiene que encontrar dónde está su pasión y llevarla al máximo. Y el hecho es que cuando mi papá encontró que la escritura era una pasión y le empezó a llevar al máximo, eso empezó a ser súper rentable. Y yo vi la realización en la vida de mi papá y yo dije, esto quiero también para mi vida. Claro. Oye, mira, una de las cosas que yo me acuerdo mucho de mi niñez es que la forma en que nuestros padres nos educaron, nos guiaron, nos enseñaron. Me acuerdo que Ricardo y yo trabajamos con mi papá en la imprenta desde muy pequeños y pues eso nos dio ciertos principios y ciertos fundamentos, yo creo, de empresarios. En el caso tuyo, ¿qué tipo de padres tuviste? ¿Eran padres que te dijeron, Cristian, vas a estudiar ingeniería, tienes que hacer esto porque así vas a tener éxito en la vida? O sea, ellos te encaminaron, te dijeron no tienes otra alternativa o te dijeron más bien haz lo que te haga feliz, porque generalmente son los dos extremos o algo intermedio. O todo lo contrario. Exacto. Verás, ¿sabes qué? Ellos dieron un mensaje bastante confuso, porque su mensaje verbal y su enseñanza, su instrucción específica era tú tienes que ser un profesional, tú tienes que graduarte, tú tienes que ser un ingeniero, tú tienes que sacar un doctorado. Me encaminaron directamente con su instrucción a la universidad. Sin embargo, yo veía que ellos no estaban viviendo específicamente, o sea, que su prosperidad, su vida no venía de su actividad profesional, sino de los negocios alternos. Entonces, yo creo que de esto me estoy dando cuenta cuando me graduó de la universidad. Cuando yo me gradué de ingeniero agropecuario y en ese momento es que yo me pongo a analizar y digo, bueno, te voy a ser sincero, porque de pronto va a haber aquí algunos padres de familia que van a decir, ¿cómo están aquí pensando que la universidad? Yo me di cuenta que la universidad para mí fue un error, que realmente yo tenía que haberme orientado de otra forma en la formación de mi vida, porque yo a partir de los 18, 19 años, descubrí que estaba para escribir y para motivar a las personas. Y empecé no sé si trabajar, al comienzo no era un trabajo, al comienzo yo lo hacía solamente por buena gente. Empecé a dar charlas de motivación y de superación personal y empecé a escribir acerca de esto. Tuve testimonios de personas que fueron transformadas por lo que yo enseñaba. Entonces, fue tarde, ya estaba graduándome de ingeniero y me estaba dando cuenta que lo mío era la gente, era trabajar con la gente. Entonces, nada, empezar a formarme de una manera autodidacta, ya no, porque no encontraba una carrera que tenga que ver con esto, ni busqué tampoco, sino simplemente me di cuenta que tenía yo la capacidad de formarme de una manera muy intensa, muy intensiva y muy apasionante para empezar a trabajar de esa manera y luego pues encontrar diferentes aspectos de mi vida que me puedan ayudar en el asunto de la rentabilidad, en el asunto de los ingresos, relacionados exactamente con lo que yo estaba haciendo. Una cosa que tú dices que es súper interesante es esto del mensaje confuso que te dieron tus padres. Y eso es algo que los tres, como somos padres de familia, no nos damos cuenta hasta que ya tenemos nuestros hijos, ¿no? Que el viejo conocido dicho, haz lo que digo, no lo que hago, ¿no? Y esa parte, cometemos mucho ese error que nosotros queremos empujarles a nuestros niños, pero a la final ellos van a hacer lo que nosotros hacemos como ejemplo. Podemos decirle a nuestros hijos, sé emprendedor, sé emprendedor, sé emprendedor toda la vida y trabajamos para alguien y nos dejamos de abusar por nuestro empleador y todo. Obviamente no estamos dando ese mensaje como tú estás diciendo. Entonces, la universidad
es excelente, es una excelente manera. Yo creo que es una excelente herramienta para ciertas carreras específicas. Sí. Y todos los que estamos aquí somos graduados de la universidad, pero lo curioso es que ninguno de los tres ejercemos ni hacemos lo que estudiamos, ¿no? Exacto. Y los tres somos emprendedores, los tres podido salir adelante, tenemos unas buenas familias, pero no haciendo lo que tal vez en un momento lo hicimos por querer satisfacer a nuestros padres o nosotros mismos pensamos que eso nos iba a dar, pero a la final los tres yo creo que hemos tenido la valentía de seguir nuestro camino, ¿no? Exacto. Cristian, una última pregunta acerca de tu niñez y juventud. ¿Qué tipo de niño eras? ¿Eras el mejor estudiante, siempre siguiendo las reglas, todo perfecto o algo diferente? Y cuéntanos un momento en donde tus papás tuvieron que echar disciplina y cómo lo hicieron. Ok. Bueno, verás, yo creo que mi vida se divide en tres partes en mi infancia, quiero decir, mi infancia y juventud temprana. La primera parte yo creo que era un muchacho bastante obediente, bastante centrado con respecto a las instrucciones de mi casa. Traviesito como ustedes. Bueno, no tanto como el Ricardo, Sí, o sea, no tanto como el Ricardo, pero, no pero normal, yo diría que bastante estándar en ese aspecto. Luego, en mi época de deportista, yo fui bastante radical en cuanto a mi disciplina, a mi entrenamiento, a mi pasión, que en ese momento era el deporte. Pero luego, cuando yo dejo el deporte, yo me desvío un poco de las cosas normales y empiezo a tener una vida bastante desordenada. Una vida no al extremo, no estoy hablando de vicios, no estoy hablando de esas cosas, pero sí un descuido y un sinsentido único. O sea, sin encontrarle razón para las cosas, sino simplemente ver si es que por ahí conseguía una enamorada o ver si es que por ahí podía salir a bailar a cada rato y salir a farrear, si es posible, 3, 4 veces por semana o lo que sea posible. Entonces, no encontrarle ningún sentido ni ningún valor a nada de las cosas, sino vivir el día. ¿Esto era a qué edad más o menos? Yo calculo que alrededor de los 17 años, 16, 17, 18 años, sí. Ya, porque, mira, yo sé que ahora eres pastor y tienes una imagen que preservar, pero acuérdate, esto es el pasado, entonces no importa. Sí, o sea, entonces, sí. Mujeriego, ¿sí? A esa edad. Yo sí me acuerdo de eso. Yo sí me acuerdo. Sí, definitivamente. Esa. Y claro, ahora ya conociendo la psicología detrás de todo eso, pues evidentemente se debía a un montón de inseguridades propias. Ya. Excelente. Perfecto. ¿Y la disciplina? Ahí, esa parte de la pregunta te olvidaste. Es que una vez me escapé de mi casa para irme a farrear. Y me fui de noche y me fui de farra, pero me crucé el cerramiento de mi casa, me lancé. ¿Por atrás? Por delante. Ya. Porque en ese momento mi dormitorio estaba en la parte frontal, en un balcón, y para mí era fácil saltarme por ahí porque no quería hacer bulla de nada. Ya. Y me acuerdo, regresé a mi casa alrededor de sería alrededor de las 4 de la mañana, 5 de la mañana, por ahí. Y yo me estaba trepando nuevamente ese herramienta para entrar calladito a mi casa y mi mamá me esperaba en el balcón de mi cuarto así, ¿no? Me dice, ¿qué haces? Y eso fue tremendo. O sea, mi mamá no le dijo a mi papá, pero con mi mamá fue terrible porque a las 6 de la mañana me despertó y me llevó de compras, me llevó a ver al mercado, me llevó a ver telas, yo en un chuchaqui que se me reventaba la cabeza, me caía dormido caminando y el que no me haya castigado de ninguna otra forma, sino solamente así en silencio, para mí fue tremendo. Y otra vez me acuerdo también que salí en el auto, salí igual de farra, tenía a mi enamorada, salí, nos fuimos a pasear y tanta cosa, a un bar, a una disco, alguna cosa de esas. Y mi papá ha tenido la idea de que yo le iba a pasar retirando de una reunión que él tenía. Y nunca fui. Y estamos hablando de una época en la que no había teléfonos celulares. Yeah. Entonces me fui a enterar, yo llegué a la casa alrededor de las igual 3, 4 de la mañana. Me fui a enterar que desde las 11 mi papá estaba de bar en bar por Quito buscándome. Oh, wow. Y por ahí algún amigo me contaba al día siguiente, oye, le dimos a tu papá en la cheve. Claro, ahí es mejor ya un pasaje de avión y irse del país. ¿Y qué pasó al día siguiente? Cuando ya te vio.
Claro. Ay, Dios mío. Bueno, fue tremendo. Me quitó el carro por un tiempo. No, mi papá no era de agresión, no era de darme correazos. Bueno, de chiquito me acuerdo que sí me daba unos cuantos correazos. Esta vez no. Yo creo que ya estaba grandecito como para que me dé correazos, pero sí tengo la sanción moral en la cabeza todavía grabada. O sea, sí sé que le fallé y eso me dolió a mí. Sí. Perfecto. Pues bien, ahora entramos ahora sí de lleno a la parte empresarial. Cuéntanos, Cristian, ¿cuál fue tu primera empresa? Tu primera verdadera empresa, negocio, ¿cómo comenzó? ¿Cómo te fue? ¿Fue un éxito? ¿Fue un fracaso? ¿Qué pasó? ¿Qué lecciones aprendiste? Cuéntanos acerca de eso. Bueno, mi primera empresa no era una empresa que estaba programada para ser muy rentable como tal. Estábamos asociados, mi esposa y yo, mi esposa Juanita y yo, y mi mejor amigo de la universidad en ese momento, Juan Carlos, y su esposa Paulina. Y coincidíamos en este punto de que nos encantaba la capacitación, nos encantaba la motivación personal. Entonces, formamos una empresa y empezamos a dictar charlas de motivación a estudiantes, a jóvenes en colegios y en empresas. Sí. Entonces, fue fabuloso. No era un asunto que lo hacíamos por rentabilidad. Cobrábamos lo mínimo necesario solamente como para, ¿qué te digo? Cubrir costos. Para justificar el hecho de que nos hayamos movido. ¿Entiendes? Para que no haya sido una pérdida mientras tanto. Pro bono, más o menos. Sí, exactamente. Pero claro, en cuanto a la pasión y a la satisfacción que nosotros recibíamos por todo esto, estábamos extremadamente felices. Paralelamente a esto, empecé a ejercer ya la carrera antes de graduarme y empecé a generar proyectos para que amigos, empresarios, señores, los padres de mis amigos que tenían dinero, inviertan en proyectos agropecuarios, específicamente en cultivo de tomate para exportación, tomate para producción nacional y babaco para exportación. Entonces, diseñaba los proyectos y le decía, mira, este proyecto, esto puedes aplicar tú, yo te puedo instalar la plantación, te hago los contactos para que tú sigas, tú me pagas por el proyecto, me pagas por instalación, me pagas por todo eso y tú sigues con tu empresa, porque yo no voy a estar ahí de técnico. O sea, tú encaminabas el asunto. Sí, o sea, les presentaba el proyecto, ellos invertían, yo les instalaba y ellos tenían que seguir. Con mi asesoría. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo les fue? O sea, a la final el negocio de las charlas motivacionales, ¿por qué lo cerraron? ¿Por qué no continuaron? ¿Qué pasó ahí? Nos distrajimos por otro lado. Nos distrajimos por el asunto de que como esto no era algo rentable y necesitábamos o buscábamos en ese momento generar rentabilidad, pues nos fuimos por otro lado. En ese momento con mi esposa también y con mi papá nos asociamos y creamos una champiñonera, una empresa champiñonera. Instalamos una champiñonera muy grande que llegamos a ser la segunda en producción a nivel nacional. Oh, wow. Bastante, sí, sacrificado, bastante duro, pero igual, estaba en mi área también, porque el campo y la producción pecuaria era mi... ¿Te gustaba? O sea, sí te gustaba o sí te gusta esa área de empresa. Me gusta mucho, pero ¿sabes qué? No la vuelvo a repetir más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Verás, específicamente en el asunto de los champiñones. Porque por el lado de ganadería o por el lado agrícola, no tendría ningún problema. El asunto con los champiñones es que es bastante estresante y bastante cansado, porque se trata de un cultivo que es grande como una plantación, es una cosa grande, pero es tan delicado como un laboratorio. Entonces, si en el cultivo tú tienes una producción grande y entró una partícula de polvo que contenía una espora de hongo, que tú no lo puedes ver, el rato menos pensado, eso creció y se dañó toda una producción. Entonces, era bastante estresante, bastante de cuidado. Estaba muy bien, estaba produciendo muy bien hasta que tuvimos que cerrar por causa de la dolarización. Entonces, acá en el Ecuador. Cuéntanos acerca de eso específicamente, el fracaso de ese negocio, cómo se vino abajo, por qué se vino abajo, qué sentiste en ese momento, sentiste impotencia, sentiste tristeza, qué sé yo, rabia, eso es importante. Cuéntanos,
O sea, comenzaron el negocio les iba súper bien, crecieron hasta ser la segunda compañía de hongos, de champiñones del Ecuador, y estaban en el punto más alto, básicamente, ¿no? Sí. Y viene un cambio que, por lo que veo, fue fuera de su control y, y se viene todo abajo. Entonces, cuéntanos, ¿qué sentiste? ¿Piensas que podrías haber hecho algo para evitar la caída? Un poco más, ábrenos tu corazón. Y yo sé que a veces regresar a los momentos dolorosos y a los fracasos duele, pero yo creo que esto es muy importante para los empresarios que han tenido un fracaso o que a lo mejor en su travesía, en su viaje sobre los negocios que van a emprender o que ya emprendieron, necesitan saber y necesitan sentir eso para saber cómo, qué es lo que sentiste y luego cómo te recuperaste. Yo creo que estamos dirigiendo la conversación a la pepita de oro, verás. Una cosita pequeña antes claro. de que sigas, hermanos, expliquemos 5 segundos la dolarización, porque a nuestra audiencia no sabe lo que es eso, ¿no es cierto? Por supuesto. Sí, por eso es parte de lo que Chris creo que va a hablar. Sí, exactamente. Exactamente. Y tiene que ver con el inicio de esto y todo lo que pasa, justamente como tú decías, Carlos, lo que pasa dentro de mi corazón y qué sucede a partir de esto. Resulta que en ese momento estamos hablando de el año 2000, inicios del año 2000. Ecuador tenía la moneda que era el sucre, y el sucre era una moneda demasiado débil. Es decir, cada vez que nosotros salíamos, ustedes recordarán, que íbamos a comprar algo en el supermercado o en la tienda, teníamos que preguntar cuánto cuesta. Si ibas a preguntar por una Coca-Cola, tú llegabas por una Coca-Cola y tenías, ¿a cómo está la Coca-Cola? ¿Cuánto cuesta la Coca-Cola? ¿Por qué? Porque el precio de esta semana no era el mismo la semana pasada, porque se devaluaba tanto la moneda ecuatoriana que variaba el precio de una semana a otra y era impresionante. Entonces, la economía yo creo que sí necesitaba a nivel nacional un ajuste drástico. El gobierno en ese momento, si no me equivoco, era de Yamil Maguad. Él tomó la decisión de que el Ecuador renuncie a la moneda propia, a tener una moneda propia, que le permitía cada rato estar revalorizando la moneda en comparación con el dólar. Y eso generaba unas variaciones tremendas en el costo de la vida y el precio de las cosas acá en el Ecuador, y adoptar la moneda estadounidense, adoptar el dólar como moneda nacional, a pesar de que no sea la moneda ecuatoriana, pero es la moneda, era la moneda, a partir de ese momento fue la moneda nacional. ¿Cuál fue el punto? Hasta ahora. ¿Cuál fue el punto grave? Fue muy beneficioso para la economía general, totalmente beneficioso, porque a partir de que hemos tenido dolarización, hemos tenido estabilidad, se ha podido como economía ecuatoriana tener más certeza para poder invertir, para poder planificar, para poder ahorrar, para poder gastar, para poder comprar. O sea, tú ya puedes tener una certeza no como era antes. Sin embargo, ciertos sectores de la economía nacional iban a ser tremendamente golpeados. Sobre todo los que tenían una relación con la falta de cultura, es decir, con personas que no tenían mayor preparación como para asimilar la dolarización como tal. Entonces, estamos hablando de un momento en el que en el cultivo del champiñón, la base de la materia prima para el cultivo del champiñón son las pacas estas grandes del tallo del trigo y de la cebada, ¿no? Esas pacas ya como bloques grandes de trigo y cebada. Nosotros en esa época, me acuerdo, comprábamos alrededor de unos 1,500 de estos cubitos por semana, y estábamos todas las semanas comprando. Pero en la economía de ese momento, me acuerdo, me vendían, dependiendo de la época, a 1,000 sucres, fíjate, 1,000 sucres por cada paca. Y cuando estaba en escasez, podía subir hasta 4,000 sucres cada paca. Resulta que el momento en el que llegó la dolarización, el agro, tomemos en cuenta que estaba manejado a nivel nacional por campesinos y mayor cultura, no pudieron manejar la dolarización de una manera muy sana. Entonces empezaron en todas partes, en el mercado donde compras las frutas, donde compras las verduras, como el lechero que estaba tratando de vender, o como todas las personas que producían a baja escala, pusieron todo a dólar. Sí. No querían complicarse nada, todo era dólar. De tal forma que la paca de trigo que estaba costando 1,000 o hasta, en el peor de los casos, 5,000 sucres, pero ya muy rara vez que costaba 5,000 sucres alguna paca. ¿El cambio de sucre a dólar era cuánto más o menos? Fue 25,000.
Ya. Entonces, imagínate que pagar de 25 veces más el costo de la materia prima en el volumen que nosotros compramos, subieron los costos de producción de una manera insostenible. Y el otro lado de la moneda, teníamos nuestros clientes principales, que acá eran Supermaxi, que es la cadena de supermercados más grande del Ecuador. Supermaxi en ese entonces tenía un precio en el que nos compraban nosotros los champiñones, que ellos se llevaban el 90% de la producción, el resto iba para hoteles y restaurantes, pero Supermaxi se llevaba el 90% de la producción. Entonces, ellos pagaban en ese entonces 50,000 sucres por kilo de champiñón, lo que vendría a ser $2. $2. A partir de ese momento, siguieron pagando $2. Entonces, en Supermaxi, donde no debía haber un cambio, no hubo un cambio en el precio. Se mantuvo el precio igual y se mantiene hasta el día de hoy en el mismo estándar. Pero en el campo, ¿Cómo sobrevive? ¿Cómo de 1,000 a sobrevive? 25,000. ¿Cómo sobrevive la industria? ¿Cómo sobreviven tus competidores En que ese momento, tienen que vender al mismo precio? todas las champiñoneras a nivel nacional cerraron. Cerraron las champiñoneras y esto tomó ventaja una industria que desapareció también a los pocos años, que fue colchones ecológicos. Empezaron a hacer colchones en base al tamo del trigo y de la cebada. Entonces empezaron a comprar la materia prima que a ellos les resultaba sin mayor problema pues comprar en esos precios el tamo del trigo y la cebada. Las champiñoneras cerraron casi todas, excepto 2 que tenían una inyección de capital internacional bastante importante. Entonces podían soportar este tiempo de el bajón en la producción. O sea, tenían que dejar de producir aquí, empezaron a importar. Era otro negocio completamente distinto ya en la importación de champiñón enlatado. Y no es sino hasta yo calculo que será alrededor de unos 5 años, 5 o 10 años atrás, no menos, entre 5 y 10 años más o menos, que se volvió a la producción de champiñón a pequeña escala acá en el país. Pero yo ya no me quiero meter en eso. Sí, Yo, en ese momento, y como tú decías, ajá, fue súper frustrante. ¿Cuántos negocios han quebrado por eso, por la falta de regulación? Perfecto. Entonces, cuéntanos, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo se sintió tu familia? ¿Estabas trabajando solo tú en eso? ¿Tu familia también? ¿Qué grande era la empresa? Esa parte me interesa muchísimo, saber cómo reaccionaste. Bueno, la empresa en ese momento, como te digo, era bastante importante para su área, ¿no? El cultivo lo manejábamos mi esposa y yo, Juanita y yo manejábamos de cultivo. Mi papá siempre estaba aportándonos y ayudándonos con el asunto de los contactos para las ventas, para la distribución. Y yo me acuerdo en esa época tendríamos entre trabajadores de planta, entre las personas que venían a cosechar, cosechadores, los operarios de tractores y todas esas cosas. Tendríamos alrededor de unas 15 personas trabajando a tiempo completo con nosotros, pero ahí llegó una frustración y yo creo que es una de las 2 frustraciones más grandes que hemos tenido en el área de la empresa. Fue el hecho de que no pudimos sostenerlo, no teníamos la capacidad económica para sostener esa caída y tuvimos que vender absolutamente todo y regresar nuevamente a la parte editorial, a trabajar en la parte editorial, porque la editorial, mi papá tenía una editorial desde hace 40 años, creo que tiene la editorial esta. Pero nosotros que estábamos en nuestra pasión, que era la agricultura, pues dejarlo todo y volver a retomar en ese momento la parte editorial, que no era exactamente lo que nos gustaba. Ya, pero fue un dolor bien grande. Pero ¿cómo te sentiste tú personalmente mira, número uno, como esposo, proveedor, ¿sí? Segundo, como director de la empresa, como empleador, y pues, ¿qué te tomó para salir de esa nube de wow, esto fue algo que casi nos lleva a la bancarrota y para comenzar algo más? Yo tengo una bendición bien grande y es mi esposa. Sabes que el rato en el que debimos tomar la decisión, yo tuve el apoyo completo de mi esposa para todo. O sea, ella ha sido siempre mi pilar, mi brazo derecho, como dice la Biblia, mi ayuda idónea. En momentos en los que yo tenía que tomar una decisión y decidir levantarnos de una caída económica súper importante, súper fuerte, levantarnos de todo eso, y esto es importante, con la mentalidad en que no es mi culpa, sino que es la culpa de otro, ¿entiendes? Y echándole la culpa al gobierno, no frustrados porque sabíamos que la dolarización de todas formas iba a ser buena, pero que
justamente a nosotros nos tenía que pegar en ese momento la crisis, ser los pocos que íbamos a ser afectados, porque muy pocos eran afectados y nosotros estábamos dentro de ese punto, pues fue una frustración bien grande y yo sabía que necesitaba levantarme. Y como yo daba charlas de motivación, sabía que eso no me iba a vencer y que me iba a levantar. Y gracias a Dios, mi esposa estaba al lado mío siempre diciéndome, nos vamos a levantar. Y seguimos y nos levantamos. Y tenemos que hacer lo que venga. Como dice la canción, lo que venga, brother, lo que venga. Ya. ¿Entiendes? Va por ahí. Eso es interesante. Tener un apoyo incondicional y un equipo que te... Fundamental. Es fundamental. Porque esa es la parte en la que realmente a veces uno duda y tener a alguien al lado que diga, no, sigue adelante, haz lo correcto. A veces, así mismo como tenemos buenas influencias, también tenemos malas, ¿no? Y tenemos que basarnos en nuestra formación, en lo que sabemos que es lo correcto para seguir adelante, porque así mismo tú tienes la suerte de que tu esposa te apoya, todos, yo creo que todos los tres tenemos esa gran suerte, pero hay gente que no goza con esa suerte de su familia, de sus papás, de sus mujeres, en la que le dicen más bien, no, ya te metiste, ahora le das hasta pase lo que pase, ya gastamos, ya hiciste, ya tienes que hacerlo. Entonces, ese equipo y ese apoyo es importantísimo, yo creo. O que te haga sentir culpable, ¿no? Que te diga, te dije, también. ¿Por qué te arriesgaste? ¿Por qué invertiste? Ahí está, porque no me oyes. Exactamente, no, es muy importante. Muy Acepta el trabajito que te están dando. Sí. No te arriesgues tanto. No. Porque al final, emprender siempre va a ser un riesgo, ¿verdad? O sea, tú no sabías que la empresa iba a crecer de esa manera. A lo mejor hubieras perdido todo al mes o a los 2 meses, pero decidiste de todas maneras. Entonces, bueno, sales de ese fracaso tremendo que pues fue un impacto fuerte para tu familia. ¿Y luego qué pasa después de eso? Bueno, en ese tramo nosotros nos dedicamos a una gran cantidad de empresas pequeñas, pero, ¿qué te diré? Con mucha inexperiencia y con mucha, moviéndonos en cosas que no eran las nuestras. Tuvimos una fábrica de chifles, ya ¿cómo se llaman los chips de plátano, ¿no? Para exportar, mandábamos a España, tuvimos por un tiempo una fábrica de chifles, por otro tiempo procesábamos verduras y entregamos a domicilio por toda la zona. Llegamos hasta criar chanchos con Juanita. Wow. O sea, emprendimos en algunas cosas pequeñas tratando de ubicarnos, de encontrar exactamente dónde estaba nuestro próximo paso. Nunca nos quedamos quietos, siempre estuvimos haciendo alguna cosa u otra. Y ahí fue cuando estamos retomando nuevamente el asunto de los libros. Yo escribí un libro que lo había escrito un tiempo antes, pero que ese tiempo se estaba moviendo mucho, que se llamaba Cambia tus pretextos por resultados. Sí. Entonces no me iba a quedar quieto para nada. Y resulta que el libro empezó a tener bastante éxito y bastante reconocimiento. Y alcancé dentro del medio educativo. ¿Eso lo escribiste antes de La Champiñonera? Eso lo escribí antes de La Champiñonera. Ya, entonces no tenías chance de... Oh, no, perdón. Simultáneo. Ok. Paralelo. Ya. Pero bueno, cuando ya todo se vino abajo, pues ya tenías el libro enfrente a ti y no tuviste chance de tener pretextos para seguir adelante. No podía negarme a mí mismo. Exacto, no tenía ya excusas ni nada de eso. Así que empieza a irme súper bien con este asunto como escritor. Empiezo a manejar la editorial de mi papá. Mi papá ya solamente se dedicaba a seguir actualizando sus textos, pero con mi esposa nos dedicamos a manejar la editorial y empezamos a tener un éxito rotundo. Ahí es, claro, nosotros construimos nuestra casa, teníamos nuestros carros, teníamos una buena posición. Y cuando estamos en esa posición viene la segunda oleada de esas cosas que nos desviaron. Y fue el rumbo político que tomó el Ecuador con la presidencia pasada. Establecieron una imprenta de libros, ¿verdad? Una editorial, compraron máquinas, me acuerdo, me comentaba. No todavía. En ese entonces no compramos las máquinas, sino mandábamos a imprimir nuestros libros, pero teníamos la editorial en área de lengua y literatura más grande a nivel nacional. Entonces nos iba muy, muy, muy bien en ese aspecto.
Mi papá escribía, Juanita y yo nos encargamos de la distribución a nivel nacional, capacitábamos vendedores, dábamos charlas en los colegios para que los colegios se enteren, para que estén acá. O sea, movimos mucho eso y gracias a Dios nos fue bastante bien. Bastante bien, o sea, estábamos muy, muy, muy tranquilos en ese punto. Ya. Mi hermano mayor ya vivía, él se fue a vivir en España, ya hizo su vida en España, se casó allá, ya tenía sus hijos allá en España. Cuando entra el gobierno pasado y empieza a poner limitaciones grandísimas a la producción editorial, empieza a tomar control del asunto de ventas en colegios, empieza a limitar de una manera súper grande, súper fuerte. Es un gobierno socialista. Un gobierno socialista terrible, o sea, terrible, terrible, completamente en contra de la empresa. Y corrígeme si estoy mal, pero creo que la industria editorial, tal como las medicinas genéricas y otras, lo que hizo el gobierno es darle esos negocios a sus amigos, a la gente, a sus amigos que tenían una imprenta en la parte editorial, creo que hasta a su hermana, el presidente le dio la parte de las medicinas genéricas. En otras palabras, no a la gente que tiene eso, ¿sabes qué? Eso fama proveyendo, sino a que les convenía. Eso entra en una segunda etapa. Eso entra en una segunda etapa, porque la primera etapa lo que empieza a hacer es una restricción, primero a la promoción. Ellos empiezan a controlar que todas las cosas tengan que pasar exclusivamente por ellos y que ya en toda la parte de los colegios fisco-misionales, o sea, fiscales, los sostenidos por el Estado, ya no se pueda vender los libros si no pasa por una autorización previa. Y ahí yo creo que ese fue una decisión que tomamos bastante apresurada. Es uno de los errores que cometimos, que nos dejamos llevar inmediatamente por eso, nos enojamos y yo le dije a mi esposa, nos vamos a vivir en España. Y nos vamos porque yo ya empecé a odiarle al presidente en ese momento, empecé a llenar mi corazón con un resentimiento en ese sentido y hablando de una manera muy clara y concreta, yo podía justificar eso y decir que tenía absoluta razón. Así que teniendo una posibilidad, pues me fui para España, que resultó ser por el lado espiritual, la mejor respuesta, la mejor situación que tuve en mi vida. Pero fui allá durante 7 meses, estuve con mi familia entera allá y económicamente me fue terrible. ¿Fuiste a vivir con tu hermano mayor? Bueno, yo fui con los recursos y con todo para vivir independiente, pero ¿En dónde en España? logré en Madrid. En Madrid. Y no logré, tuve mala fortuna, vamos a decirlo por ese lado, porque cuando yo llegué allá, llegué como ilegal, con toda mi familia, gracias a Dios, pero llegué como ilegal. En ese momento, si es que un ilegal estaba trabajando y la policía de migración encontraba una persona ilegal trabajando, tenía una multa de 6,000 euros. 6,000 euros era absurdo, o sea, no era ningún problema pagar 6,000 euros. Entonces, no había problema, los empleadores se arriesgaban y tomaban personas que estén ilegales, pero les tomaban. A la semana de llegar a España, y tenía una entrevista con un trabajo fenomenal y era un puesto que deseado y tanta cosa. A la semana de llegar a España, el nuevo presidente, en ese momento Zapatero, allá en España, promueve una ley, se aprueba la ley inmediatamente y la multa pasa de 6,000 a 60,000 euros. Wow. Nadie contrataba. Entonces yo me quedé en esa posición de tratar de sostenerme de otra forma económicamente y no me fue bien, me fue bastante mal. Y esto fue después del auge que hubo del Ecuador, o sea, ya existía la visa de trabajo, porque un tiempo, por muchos años, hubo un éxodo gigantesco de ecuatorianos a España, porque no se necesitaba visa, pero de lo que te entiendo, esto ya fue después de eso, cuando era necesaria la visa, exactamente. Entonces, claro, el boom se inició a partir del 97, 98, la migración que se fue para España. En el 2000 fue una locura la migración para España. Yo fui en el 2007 a España, ya las reglas habían cambiado. Ya. Wow. Entonces, pasa esto en España, no les va bien, están ahí por 7 meses, me imagino los niños en ese entonces chiquitos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Sí, Maripaz con 1 año de edad cumplió 2 allá, Julián de 4 a 5.
Y en ese momento yo tengo el golpe más lindo de mi vida, por eso digo, esto fue la cosa más dura, irme para allá, pero también fue la bendición más grande, porque fue allá donde conocí a Cristo. Entonces, yo entiendo mi propósito de vida, escucho un llamado de parte de Dios para, para servirle, y en ese momento, ya en paz, ya con esta paz sobrenatural, tomo la decisión de regresar al Ecuador. Cojo a mi familia, regresamos acá al Ecuador a empezar nuestra vida, ni siquiera desde cero, porque ya tenía un montón de deudas ahí acumuladas. Llego acá, tenía mi casa todavía, nunca vendí mi casa, así que tenía mi casa, pero no tenía ni trabajo, ni carro, ni empresa, ni nada. Y aquí viene el levantamiento que fue bastante lindo, porque yo confiaba muchísimo en que Dios me iba a dar un camino de salida, y que Dios me iba a dar la salida, y que Dios me iba a levantar. Y durante ese tiempo traté de sostenerme de alguna forma para poder soportar hasta tener esta respuesta definitiva. Así que emprendí en fotografía, para que veas que me metí en todo. Emprendí en fotografía profesional. Yo gané un concurso de fotografía en España, entonces dije, nada, esto lo traigo para acá. Y empecé a hacer fotografía de eventos acá. Y llegó un día en el que yo tuve una revelación de que Dios me había formado a mí para escribir. Y Dios me había formado también para trabajar con la gente. Entonces escribí una novela corta que se llama La Promesa, que no tenía dinero para imprimirla, no tenía cómo producirla, no tenía cómo hacer nada, pero yo tenía autoridad. ¿Te das cuenta? Yo tenía una autoridad. Entonces yo me acerqué a la imprenta, y este fue un evento bien lindo, porque yo me acerqué a la imprenta con Juanita a cotizar la impresión de mi libro. Y llego a una imprenta en la que yo sentía que tenía que ir a esa imprenta, porque yo tenía otras en las que sí me conocían y que de pronto me podían apoyar. Pero yo tenía que llegar a esta. Entonces llegamos a esta imprenta, me reúno con el vendedor de la imprenta, me cotiza el libro y me dice, ok, me da la forma de pago. ¿Cómo es la forma de pago? Le pregunto. Entonces me dice, usted me tiene que dar el 50% ahorita para la firma de contrato, y el 50% me tiene que dar cuando le entreguemos los libros, que será aproximadamente en unas 2 semanas, que era la forma natural de contratar. Claro. Entonces le digo, pues yo le voy a plantear otra cosa diferente. Y me dice, bueno, a ver, dígame. Este tipo no me conocía, no sabía quién era yo no tenía prestigio con él, no tenía historia, no tenía nada. Nada en absoluto, ¿no? Y le digo, no le voy a dar nada de entrada. Y usted me entrega los libros, yo voy a vender los libros, y en un mes yo le pago toda la impresión con la segunda edición. Este tipo se quedó así como que... Muchas gracias, ahí está la puerta. Exactamente, se rió, te digo, me está tomando el pelo, porque aparte de eso, vender los libros en un mes era totalmente absurdo. O sea, normalmente acá se toma, para una novela en Ecuador, en un país que lee menos del 0.1%, menos. No tenía ni pies ni cabeza. Entonces el tipo me dice, no, así no. Le digo, mire, ¿por qué no pregunta con sus jefes? Ya, pregunte y deme la respuesta. Entonces el tipo se me rió y se fue adentro a hablar con sus jefes. Y a los 5 o 10 minutos regresó y me dijo, ok, pero eso sí le voy a pedir que me entregue un cheque ahorita para los 30 días después de la entrega, porque si no, no le entrego nada. ¿Qué valor era? No me acuerdo, serían como unos déjame calcular, no sería mucho, serían como unos $5,000 más o menos. Okay. O sea, sí es dinero para una empresa que está arriesgándose. Claro, consideremos que en el Ecuador, hasta el día de hoy, un salario mínimo es menos de $400, ¿no? Exactamente. Entonces, $5,000 sí era una suma bastante importante. Es una suma bastante importante aquí en el Ecuador. No es nada de, no te están dando $100 así de, no. Y obviamente ellos hicieron el trabajo. Me entregaron el libro. Al mes, yo fui con, o sea, decirle, bueno, cobres el cheque, porque el cheque ya lo tiene usted, pero necesito que me imprima 2,000 libros más. Y la bendición fue que el libro de La Promesa se convirtió en el libro de autor ecuatoriano más vendido a nivel nacional. Y empezamos a romper récords año tras año, y yo seguí escribiendo nuevos libros. Y para que tengas una idea, una novela ecuatoriana hasta estos días estoy desactualizado cómo estarán los asuntos, pero hasta ese momento, editoriales como Planeta, como Alfaguara, que son editoriales súper importantes y que trataban de tomar los libros de mi papá en ese entonces, le decían, mire, nosotros vamos a pagar el 100% de las regalías que usted tiene, tome en cuenta que en Ecuador estamos vendiendo entre 15 y 30 libros anuales. Wow.
y yo estaba vendiendo entre 7,000, 8,000, 10,000 libros por temporada. Entonces, Ahora, ¿qué crees que fue la diferencia? ¿Hiciste algo tú diferente? ¿Te moviste como loco vendiendo? ¿Cuál fue la diferencia entre el éxito que tuvo tu papá y el éxito que tuviste tú? yo creo que el asunto fue el mensaje que yo estaba dando. Ya. Sabes que el mensaje que yo estaba dando era un mensaje que la sociedad estaba necesitando con locura. Y yo empecé a recibir testimonios. Mi libro habla, el primer libro de estos, La Promesa, es un libro que habla mucho acerca de la transformación y de una vida pasada, de un factor de cambio y de una vida futura. Entonces, el personaje, son dos personajes que se mueven, pero cuando yo daba las conferencias acerca de mi libro, les explicaba que el personaje 1 era mi pasado y el personaje 2 era mi presente. Entonces, ese mensaje de esperanzador, de transformación, de regresar a las raíces del corazón, de regresar a vivir a través de los principios espirituales profundos, del perdón, del amor, de la solidaridad, todo ese tipo de cosas, empezó a cambiar la vida de la gente. Entonces la gente empezó a recomendar el libro. Ya. Y yo empecé a recibir testimonios de personas que habían cambiado sus vidas, de personas que sabían que estaban al borde del suicidio y que después de pasar por esto, pues decidieron que iban a transformar su vida. Entonces, fíjate qué motivación tan grande para poder continuar, ¿no? Claro. Ahora, mira, va a haber gente ahorita que escuchando esto va a querer comprar el libro y va a querer leerlo. ¿Dónde lo compran? ¿Cómo cómo lo pueden encontrar? Van a tener que esperarme un par de semanas para terminar de subirlo a Amazon, porque lo tenía ya en español y en inglés, pero no lo he subido. Tengo que disciplinarme y subirlo. Ok, no, ya. Oye, sí, ahí Apúrale. ponemos de este episodio, ya cuando esté disponible, ahí ponemos en los comentarios el link para que la gente lo pueda ver. Hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo. Definitivo, ¿no? Voy a disciplinarme en eso. No, y te digo, por mi parte, voy a ser el primero que lo compre, así que Sí, yo también. envíanos el enlace tan pronto esté ahí para no solamente leerlo, sino promoverlo. Excelente, chéverísimo, les va a encantar. Les va a encantar Perfecto, porque fue entonces, verdaderamente transformacional. tienes éxito como escritor, comienzas a salir adelante. ¿Esto fue en qué año? Esto es a partir del año 2008. Ok. Del 2008. Perfecto. ¿Y de ahí qué pasa en el intertanto? Cuéntanos un poquito qué pasó, ¿seguiste escribiendo? ¿Todo fue viento en popa o cómo fue la cosa? Sí, excelente. Fue un tiempo de crecimiento fabuloso. Seguí escribiendo, seguí produciendo más libros, seguí dictando conferencias en todos los colegios porque ya me convertí en cierta forma en una celebridad en el área educativa. Entonces, la noticia se regó, llegué a dar conferencias con coliseos llenos. Fue un tiempo de bastante crecimiento y prosperidad. A la par, yo iba preparándome dentro de los caminos de Dios porque yo tenía un llamado para predicar, entonces seguí creciendo, empecé a liderar dentro de una iglesia. Llegó un punto en el que tuvimos el llamado para iniciar una obra nueva acá en Calderón, donde vivo, al norte de Quito, de la capital del Ecuador, y todo iba de maravilla, de maravilla. Entonces, tan bien estaba el asunto que con mi papá decidimos asociarnos nuevamente e invertir, hacer un crédito bastante grande acá para el Ecuador. Vamos a hablar de un crédito de cerca de $500,000, que para el Ecuador es medio loco, para comprar nosotros la maquinaria, la imprenta de libros, una imprenta muy grande en la que podamos nosotros producir nuestros propios libros, ya porque teníamos un mercado listo, hambriento por nuestros libros y que estaba tomándolo y estaba todo enrumbado, y empezar de esta manera a producir nuestros propios libros y producir para otros autores también que necesitaban apoyo. Y obviamente seguir creciendo. Y empezamos y arrancamos con bastante esfuerzo y sacrificio, arrancamos, y ahí viene el último de los puntos que verdaderamente la última estocada fuerte que tuvimos dentro de nuestra vida. El hecho de que ya estábamos pagando nosotros de esta gran deuda que teníamos, y estamos pagando con total tranquilidad, estábamos muy bien en ese aspecto. Y ¿te acuerdas, Ricardo, que yo te dije que fue en 2 etapas, ¿no? Te dije, la primera etapa fue un momento en el que ellos estaban tratando de organizar a su manera y con su ideología las publicaciones editoriales educativas. Llega la segunda etapa en que la corrupción fue abismal, en que ya no se podía hacer nada si no era específicamente a través de ellos.
Ellos eran los únicos capaces de imprimir. Imagínate que el gobierno, viendo que el área editorial era un área próspera, lo que hizo fue incautar máquinas de empresas para tener sus propias imprentas. Wow. ¿Ya? Y producir el gobierno los libros para la competencia. El gobierno era la competencia del pueblo. Claro. ¿Con qué ventaja? Que el gobierno podía decidir qué se vendía y qué no, y de los otros decidió que no se venda absolutamente nada. Claro. Entonces, de un día para otro, nosotros nos quedamos con una bodega enorme, 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 con cientos de miles de dólares en producción, prohibidos de vender, produjimos para muchos autores que también se quedaron con sus libros y que no nos pudieron pagar porque nunca vendieron sus libros, y con una maquinaria obsoleta porque ya no se podía utilizar. Entonces, nuevamente yo llego al punto de la frustración. Pagar el crédito. Aparte tenía que pagar el crédito, evidentemente, aparte de eso tenía que pagar el crédito. Y cuando nosotros empezamos a jugar con las reglas del gobierno en ese momento, dijimos, bueno, si el gobierno está tratando de coger escritores para ellos producir los libros y ellos vender los libros, vamos a darles el mejor material posible porque tenemos el mejor material en el área. Claro. Cuando nosotros les entregamos el mejor material posible, y no sé si debemos, no sé si sería punto de tocar un poquito el asunto político. Voy a procurar no tocarlo más bien para no moverme. Podemos hacerlo en otro episodio. En otro rato. El hecho es que nos vemos acosados por la corrupción y desplazados porque no estábamos dentro de este orden. Del círculo del círculo, exactamente. De confianza. Ya. Nuevamente tenemos que vender propiedades, nuevamente tenemos que deshacernos de una gran cantidad de cosas para poder sobrevivir y quedar con deuda todavía. ¿Entiendes? Entonces, volvemos a reiniciar una vida muy por debajo, o sea, súper endeudados. Ahora, el asunto es, yo te decía, estamos entrando en el asunto de la pepita de oro. Sabes que yo creo que tengo desde cierto punto una validez para enojarme, ¿entiendes? Porque si tú te das cuenta, dentro de mi historia he vivido 3 eventos que no eran responsabilidad mía. Yo podía decir, no es mi responsabilidad. Claro. Ya fue culpa de la dolarización, fue culpa del gobierno socialista, yo fui una víctima y yo podría verdaderamente justificar lo sucedido desde un enfoque derrotista y desde un enfoque en el que no hay responsabilidad mía y soy una víctima. Pero si yo tuviera esa perspectiva dentro de mi vida y yo me viera a mí mismo como una víctima de circunstancias ajenas, ¿ya? Se me acabó la vida completamente. Claro. Entonces, mira, Chris, de estos 3 eventos de fracaso, ¿qué lecciones sacaste y que estás ahora aplicando en tus proyectos y en tus empresas nuevas? Lo primero es perdonar. Lo primero es perdonar. Liberarme de corazón. Te juro y no fue hace mucho que me reuní con mi esposa y con mis hijos. Dijimos, miren, me doy cuenta que tenemos resentimiento con las políticas, con los políticos, con las cosas estas. No podemos vivir así. Aquí o perdonamos o seguimos amargados toda la vida. Bien. Y lo primero que hicimos fue perdonar y sentirnos libres nuevamente. Y lo segundo es saber que cada día es una nueva oportunidad. Que yo tengo mañana una nueva oportunidad y el día de hoy tengo una nueva oportunidad y esta oportunidad voy a hacer lo mismo que he hecho todo en mi pasado. Tengo a mi esposa al lado, tengo a mi familia al lado y no nos derrota nada ni nadie. Si tenemos que empezar pasito a pasito, dolarito a dolarito, pues empezamos pasito a pasito y empezamos con paciencia a no cometer los errores que cometimos. Yo te dije que fue un error bastante grave desde el punto de vista financiero, el abandonar el Ecuador y salir corriendo con un enojo a España. Sí. Ese fue un error personal. Desde ese punto, porque tuvo otro propósito espiritual mucho más grande. Pero desde ese punto fue un error. No volver a cometer el error del apresuramiento. Tomar las cosas con calma. Tomar decisiones pensadas, saber que ha habido un precio que pagar y pagar el precio que se debe pagar para ir renaciendo. Y yo creo que lo más importante es no dejarme ganar por la ansiedad, sino tener bien presente que hay una pasión dentro de mi vida, ¿ya? Sí. Y que la pasión que yo tengo, yo la puedo llevar al máximo nivel y eso evidentemente va a ser rentable. Sí, algo que te oigo también es tu deseo de
bueno, no deseo, sino el saber adaptarse. No importa la situación, a veces con nuestro control, a veces fuera de nuestro control, saber adaptarse y saber aprender, porque obviamente yo veo que tú te has cambiado diferentes emprendimientos, siempre teniendo el emprendimiento y el bienestar de tu familia adelante, pero no es lo mismo cultivar hongos que criar chanchos. No. No, nada, no se parece en nada una cosa con respecto a la otra. Exacto, no es lo mismo manejar una editorial que escribir. Son cosas relacionadas. Totalmente diferentes. Pero no es que tú entraste a escribir diciendo, yo estudié literatura, soy escritor, tengo toda experiencia, va a ser lo fácil, sino intentaste diferentes cosas y obviamente aprendiste y todo es un aprendizaje a la final. Exactamente, cada paso que hemos dado ha requerido primero de una etapa de formación. Y aprender a no cometer los mismos errores. O sea, otra cosa que es bien importante es saber reconocer que no lo sé y que alguien más sabe. Y hay gente que está lista para apoyarte. Pedir ayuda. Hay gente que está lista para aconsejarte. Así es. Sí, y ese también, el tener ahí está la palabra en inglés, es el humble. O sea, el tener la gana de decir no puedo. Y eso pasa mucho, es muy común, especialmente cuando somos adultos. Como ustedes saben, los niños dicen todo el rato, no sé, no puedo, no hago. Pero con nosotros como adultos muchas veces nos quedamos en un sitio trabados, en un trabajo, en una manera por no poder decir, ayúdame, no puedo, no sé. Tremendo orgullo, ¿no? Y ese ego a veces literal nos pone una pared propia que no nos deja progresar. Sí, ser humilde, pedir ayuda, no dejar de aprender, porque eso es lo que yo veo que tú hiciste. Seguiste aprendiendo, seguiste renovándote, seguiste actualizando. Rediseñando la vida. No, inclusive te digo, tus hijos son increíbles personas. Julián, tremendo, ya vamos a tener la oportunidad de entrevistarle a él también en este canal. A sus cortos, ¿qué tiene? ¿15, 16 años? 16 años, sí. 16 años es ya en mi parecer, una personalidad y con un futuro increíblemente grande en todo lo que se proponga o haga y que desee buscar la felicidad, te digo. Y pues estamos súper contentos, Cristian, de poder tenerte aquí en el episodio. Para cerrar ya, cuéntame, para todos aquellos que están escuchándonos, que tuvieron el tiempo y están escuchando esto por primera o segunda vez, ¿qué les aconsejas tú para emprender, para su travesía empresarial? Dales 1 o 2 consejos que les pueda servir para seguir, no darse por vencidos y continuar. Wow, 2 me limitas mucho. Yo sé que tienes 20, pero voy a darte 2. Fíjate, yo creo que lo más importante, yo creo que para poner lo que creo yo que es lo más trascendental que yo pueda compartir. Número 1 es que la Biblia dice que Dios pone en ti tanto el deseo por hacer algo, el gusto por hacer algo, como la capacidad para hacerlo. Entonces, que todos estamos diseñados con un propósito original. El creador de la silla hizo la silla para que la gente se siente. Si lo utilizas de mesa, se salió del propósito, no es para eso. Entonces, una persona, yo creo que todo el mundo debe vivir su pasión. Y todo emprendimiento tiene que ser apasionante, porque cuando te apasiona, verdaderamente, cuando te llena de pasión, eso se contagia y eso es lo que va a hacer que se riegue. Porque yo creo que emocionalmente se tiene que hacer esta conexión de visiones, ¿entiendes? Entonces, lo primero es entender cuál es tu pasión y darle con gusto, porque ahí inclusive ya no es carga, ya no es trabajo, sino es una alegría hacerlo todos los días. Entonces, lo primero yo creo que es la pasión y lo segundo es la persistencia. Lo segundo es que no importa caer, porque mira, la gente cae por culpa propia o a veces por como te he contado yo, muchas veces por culpa ajena, pero el que se queda caído se quedó abajo.
O sea, el asunto es levantarse, es levantarse, es levantarse. No importa si es que te caes una vez, levántate dos. O sea, el tema es siempre tener ese corazón de luchador. La vida es hermosa, la vida es hermosa. Si que la vives con pasión, la vida es hermosa. Y escojan bien la esposa que tienen, ¿no? Que los solteros escojan bien, porque sí, sería ideal tener una esposa como la mía. Ese fue la yapa, el pilón. Sí, Ya, el 2.5. El modus. Miren, para despedirnos, yo creo que ahí acabas de poner un tema súper importante y yo creo que nuestra audiencia va a tener preguntas al respecto en el futuro. Y no sé qué opinan. Yo pienso que deberíamos tener un episodio, tal vez no tan largo, después corto sobre esto, que es el poder identificar y encontrar tu pasión. Porque eso va a pasar mucho con nuestra audiencia, en la que, ok, perfecto, Cristian encontró su pasión increíble, pero ¿cómo? ¿Cómo lo encuentra? Entonces yo diría que hagamos otro episodio en el que hablas un poco más específicamente, Cristian, cómo encontraste a Dios en España, cómo encontraste tu propósito. Y esa parte yo creo que mucha gente necesita ayuda buscando y encontrando ese propósito. Así es. Sí, definitivamente así es. Muy, muy de acuerdo. Perfecto. Entonces ya está la invitación para el siguiente episodio. Te agradecemos de todo corazón, Cristian, por haber compartido con nosotros, por abrir tu corazón, por compartir tu experiencia, tu sabiduría, tu conocimiento. Yo creo que hay mucho más material que cubrir y pues vamos a tenerte no solo una vez, sino muchas veces más aquí en el canal de Hermanos Empresarios. Estamos muy agradecidos. Encantado. Contigo. Un abrazo fuerte. Ricky, unas últimas palabras, tú también. Sí, Cristian, ¿no? Te agradecemos mucho, la verdad tu punto de vista y realmente tu perseverancia es algo que la gente va a darse cuenta mucho. Yo por más de que te conozco toda la vida, la verdad, la mitad de tu historia no me la sabía. Ni yo tampoco. Entonces, la verdad, súper bien. Siempre te deseamos lo mejor. Nuestra amistad va a durar toda nuestra vida. Definitivamente. Y haremos otros episodios yéndonos un poco más adentro de varios temas que topamos hoy que yo creo que a la gente le va a interesar. Excelente. Gracias a todos, amigos que nos están escuchando. Un placer grandísimo. Suscríbanse a nuestro canal, a nuestro podcast, a todos los medios sociales. Síganos, denle like, clic, suscríbanse y pues compartan con personas que estén necesitadas de un mensaje para aumentar su éxito. Un abrazo a todos. Un abrazo. Que tengan un excelente Bendiciones. Chao, chao. Chao.